Eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que sostiene todo, Señor, y nos encontramos aquí por tu pura misericordia. Nos diste aire, nos diste de tiempo, Señor. Por eso podemos estar en este lugar. A ti clamamos, a ti te rogamos, Señor, te suplicamos. Habla. Sé tú, Señor, quien llega a nuestras mentes y corazones, Señor, con tu palabra. Que llenes esos vacíos de tal manera, Señor, que nuestras vidas cobren sentido. Que nuestras vidas, Señor, tengan propósito. Que nuestras vidas, Señor, sean un testimonio vivo de ti. Gracias te damos en esta noche porque libremente podemos exponer tu palabra. Que de mis labios, Señor, salgan tus palabras, tu voz, Señor, a cada uno de nosotros. Alabado seas. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, José. Vamos a seguir exponiendo la palabra consecutivamente, lo hacemos libro por libro y nos encontramos en esta noche también en Marcos 12. ¿Alguna vez escuchó usted la frase pisar el palito? Una frase, yo creo que es muy antigua, no sé de qué año data, pero cuando decimos pisar el palito ya entendemos qué pasó, ¿no es cierto? Nos pusieron una trampa. Pisar el palito. Bueno, ¿de qué se trata para los que no saben? Una trampa, una jaula llamada trampera, en una posición tiene un palito de tal manera que cuando el pajarito se asienta buscando la comida que hay por ahí abajo como cebo, pisa ese palito y automáticamente acciona un resorte que la puerta baja de tal manera que el pajarito queda encerrado. Queda preso. ¿Por qué quedó preso? Por pisar ese palito. Y bueno, nosotros normalmente usamos esa frase, quizás sin saber de dónde viene, pero sabiendo a qué se refiere. Pisar el palito es justamente tender una trampa. Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, en lo que vamos a ver hoy. Intentaron que el Señor pisara el palito. Le tendieron una trampa de tal manera que lo querían encerrar. Pero bueno, podemos ver que nuestro Señor es sabio, que ve mucho más allá, y una respuesta tan sencilla dio una enseñanza tan profunda. Así que vayamos, por favor, Marcos 12, versículo 13 hasta el 17 vamos a ver. El título del mensaje de esta noche lo he llamado La hipocresía de muchos. Dice así la palabra del Señor. Mas le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos les dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Hace unos días, en el suceso bíblico, el Señor tuvo la entrada triunfal. Aquel momento de donde la gente gritaba: Hosana, Hosana aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué sucedió? Todo el pueblo acudió a ese lugar, a la entrada, y tiraban palmas y mantos y gritaban:
al punto de que salieron fariseos y decía, Señor, hazlo callar a estas personas. Y el Señor le dijo, no, si ellos no alaban, si ellos no gritan, si ellos no cantan, las piedras lo van a hacer. O sea que podemos ver que hubo mucha gente, un gentío grande, de tal manera que obviamente esto habrá llegado a los oídos de César también. ¿Qué hace tanta gente en ese lugar? Tirando palmas, gritando. En otro suceso, al día siguiente, Jesús nuevamente entra porque esa noche se fue a dormir ahí cerquita, a Betania. Entra nuevamente, ¿y dónde se dirige? Se dirige al templo. Y en ese lugar, en el templo, ¿quiénes estaban? Estaban los cambistas, los que vendían palomas, corderos, los que hacían negocios en la puerta del templo. Y el Señor llega a ese lugar y ¿qué sucede? Se pone a limpiar el templo. Y dice, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué pasó en ese momento? Podemos decir otra revuelta. El Señor tirando mesas, sillas, gente corriendo para allá, animales yendo para allá. Otro movimiento grande que al cual seguramente el César se habrá enterado también. ¿Qué pasa en ese lugar, en la puerta del templo? Está Jesús tirando mesas y sillas, está limpiando su casa. Luego vemos una parábola del Señor diciéndoles que hubo un hombre que plantó una viña y la cercó, y esa viña de tal manera de que producía. Y entonces, al irse de viaje, dejó personas a su cuidado para que le den su rédito. Al tiempo envió el Señor una persona a cobrar esa ganancia que le correspondía, para que puedan recibir los frutos de su viña. Pero ¿qué hicieron estos siervos malvados? Dice que golpearon a este enviado. Y este señor en la parábola envió a otro, y también hicieron lo mismo, y a otro mataron. Y el dueño de la viña dijo, voy a enviar a mi hijo, para que, viendo a mi hijo, tengan miedo y me den mi rédito. Y sin embargo, mataron al hijo del dueño de la viña también. Y el Señor, en la palabra, termina diciendo, ¿qué pues dará? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Otra vez, el Señor dice que vendrá y destruirá a estos malvados. O sea que una secuencia de momentos donde que el Señor estaba siendo mirado, visto, como alguien que alborotaba al pueblo, podemos decir. Alguien que venía con ideas nuevas, alguien que venía con cosas extrañas. Y esto me lleva a mi primer encabezado, una alianza y un complot contra Jesús. Hasta acá podemos ver que había gente que realmente interpretaba que el Señor venía a liberar a su pueblo. Este Jesús, este Mesías, venía a liberar a su pueblo. Pero había otras personas, fariseos y herodianos, como en esta noche, saduceos y cuántas sectas había, que ellos decían que no, este hombre viene en contra de nosotros, no creemos en él. ¿Y quién eran estas personas? Los que no creían en Jesús. Eran personas que se decían conocer la ley. O sea que eran personas afectadas a la palabra. Personas que no creían en Jesús. Y trataban de que todo lo que decía Jesús sea derribado a tierra, que sea pasado por mentira. Porque ellos habían hecho, según ellos, la religión verdadera. Y por lo tanto Jesús venía trayendo una religión falsa.
algo que iba en contra de todo lo establecido hasta ese momento. Jesús venía con la verdad. Jesús venía con evidencias para derribar una religión falsa. Pero allí vemos dos grupos de personas. Quizás estas personas se hacían esta pregunta: ¿cómo podremos lograr que la gente ya no crea en este Jesús? Eso lo dice Juan 12:19. Porque toda la gente se va tras él, decía. O sea que este pensamiento que tenían estos herodianos, estos fariseos, era un pensamiento en cómo derribar a este Jesús que se lleva el gentío. Todo el mundo lo aclama. Debemos hacer algo en contra de Jesús. ¿Y qué sucedió? Idearon un plan. Un plan que se ideó en el centro del Sanedrín, donde se enseñaba la palabra, donde estaban todos los teólogos, podemos decir, donde estaban todos los conocedores de la palabra. Allí se gestó un plan. Y este plan, al gestarse, enviaron unos emisarios. Y enviaron fariseos. Dice, algunos de los fariseos. O sea que no fueron todos. ¿Quién habrán sido algunos? Habrán sido los más entendidos, los más veraces, los más audaces, algunos de los herodianos, algunos de los fariseos. Pero también con ese grupo enviaron algunos de los herodianos, dice la palabra. O sea que podemos ver dos grupos de religiosos. Los fariseos eran personas que realmente dice que se preocupaban por la palabra de Dios. Esos eran los fariseos. Eran estrictos, personas religiosas. Y los herodianos no eran tan religiosos. Conocían algo porque eran judíos de la palabra, pero ellos eran más políticos. La palabra herodiano viene de Herodes. Ellos tenían como un dios que no era Dios a Herodes, pero ellos se abocaban a Herodes, rendían culto a Herodes. Acá podemos ver que estaban herodianos y estaban fariseos. Los fariseos se preocupaban por la ley de Dios. En cambio, los herodianos se preocupaban por la ley de Roma. Los fariseos estaban dedicados a Israel y los herodianos estaban dedicados a Roma. Los fariseos eran intensamente religiosos y los herodianos eran intensamente políticos. Ellos adulaban al César, eran fieles a la familia herodiana de Herodes. En este caso era Herodes Antipas, un gobernador de Galilea y de Perea. Ahora, con ese entendimiento podemos preguntarnos, ¿qué hacían juntos herodianos y fariseos? Los fariseos odiaban a los herodianos y ahora estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Alguien totalmente distintos, alguien que se odiaban entre ellos. Tenían algo en común. Estos fariseos sabían que solos no podían lograr mucho. Necesitaban la ayuda de los adoradores de Herodes. Entonces, lo despreciaban, pero en ese momento pasaron a ser amigos. Sabían que estos amigos, podían ser útiles para este complot de llegar a Jesús. Sabían que los romanos no iban a ejecutar ninguna orden por una disputa teológica, quizás. Sabían que debían crear o inventar algo más convincente para que pueda actuar Herodes. Así que tenían que ser amigos de los enemigos. Acá hay un suceso también que la Biblia nos relata, un suceso en donde el apóstol Pablo
también fue acusado. Y si esta acusación llegó a Galión, delante de Galión estuvo, Galión era un procónsul de Acaya. Y esta pelea, esta disputa que había con el apóstol Pablo, al llevarla delante de Galión, Galión dice con estas palabras: al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, eso está en Hechos 18:14, oh judíos, le dice, conforme a derecho, yo os toleraría, dice, yo podría si hay algo grave, pero cuando es cuestiones de palabra, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Cosas secundarias, podríamos decir. Y Galión dice, yo no quiero meterme, un político no se metía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si les llevan a Herodes un problema como está sucediendo, está haciendo Jesús? No iba a haber cabida en Herodes. Por lo tanto, necesitaban a los herodianos, a sus enemigos, estar juntos en este complot para pillar a Jesús. Los herodianos pasaron a ser sus compañeros, amigos de batalla. ¿Por qué? Porque si lograban que Jesús hiciera alguna declaración, realmente una declaración provocadora frente a los herodianos, estos mismos iban a contarle a Herodes, a Pilatos, que Jesús dijo algo extremo, algo digno de muerte. Entonces, allí estaban, fariseos y herodianos. De manera que cualquier palabra que diga Jesús, cualquier palito que pueda pisar Jesús, es una orden violenta y directa de una rebelión contra Roma. Así que sería visto como una persona digna de muerte. ¿Qué pasó hasta ahí? Llegaron estos dos hombres y tiraron el anzuelo, podemos decir. Llegaron estos dos hombres, armaron la jaulita y pusieron el palito con la comidita. ¡Listo! Y hay una palabra que quiero que la miremos, la resaltemos. Dice la palabra, dice para que les sorprendiesen. Esa palabra sorprendiesen viene de un original, es la única palabra que está en el Nuevo Testamento. Y se refiere a un cazador que captura a un animal o a un pescador que atrapa a un pez. O sea, por eso viene la idea de la trampa y del anzuelo. Es la idea de un cazador. Así que estos herodianos y fariseos salieron a cazar a Jesús. Estos estaban de cacería. Cualquier palabra iba a ser usada en su contra. Acá podemos ver que muchas veces, lo he visto quizá en matrimonios que están todo el día peleados entre ellos. Pero cuando visualizan un enemigo en común, se ponen de acuerdo. Ya no está el problema entre ellos, ya el enemigo es otro. Entonces, pasan a ser amigos los dos enemigos porque tienen un objetivo en común. Vamos contra esta persona y nosotros estamos juntos contra esta persona. ¿Podemos ser amigos de los enemigos? Bueno, si tenemos un enemigo en común, quizás sí, lo estamos viendo. Fariseos y herodianos. Esto es lo que pasaba. Se aliaron por una causa en común. Y eso me lleva a mi segundo punto. La jaula está puesta. La astucia del mundo, de este mundo, muchas veces surge de la adulación. Estos falsos maestros, estos herodianos y fariseos, se encontraban delante de Jesús tratándolo de cazar y comenzaron con esta palabra, maestro, le dicen. ¡Guau! Decirle maestro a Jesús. El título maestro estaba solamente reservado para un rabí, alguien realmente conocedor de la Escritura. O sea que
decirle a estas personas que no creían en Jesús, que lo querían matar a Jesús, decirle maestro, habrá sido entre medio de los dientes, maestro. Como te lo digo porque estoy delante de todo y tengo que hacerlo y la gente cree en vos, pero yo no creo. Y te lo tengo que decir y porque tengo que mostrarle que yo estoy con vos. Maestro, le dijo así. Un título, mintiendo, porque ellos lo odiaban la persona de Jesús y odiaban su doctrina también. Y continúan diciendo, sabemos que eres hombre veraz. Oh. Decir esas palabras, cuánta mentira en ello. El Evangelio de Lucas lo relata con esto. Sabemos que dices y enseñas rectamente, le dice. Por supuesto que ellos no creían en Jesús, no creían en sus enseñanzas, no creían que era recto tampoco, no creían que hablaba la verdad, todo lo contrario, porque sus hechos lo demostraban. Había mucha saña en contra de Jesús. La realidad era que lo veían a Jesús como un engañador, como un mentiroso, como un farsante, alguien a quien acallar con la muerte. Y esta persona le dice, sabemos que eres hombre veraz. ¿Cuánta trama? Hermanos, cuánta cacería pensada en ese Sanedrín. Cuánta astucia en ese lugar. Y no solamente eso, porque si seguimos viendo ese suceso, era tan pensado, tan tramado, que los mismos fariseos y herodianos querían identificarse con la gente, porque llegaron de una manera diciendo que tú enseñas la verdad, estamos de tu lado, tú dices cosas veraces, como nosotros también lo hacemos, tú enseñas y nosotros también, tú dices, nosotros también, somos lo mismo. Identificarse con la gente, porque la mayoría de las personas creía en Jesús. Él se daban cuenta que enseñaba la verdad, como ellos también supuestamente lo hacían. Y estas mismas personas no terminan ahí, dicen, tú no te cuidas de nadie. ¿Qué le están diciendo al Señor? Tú no te cuidas de nadie. Nosotros estamos aquí, herodianos y fariseos, pero tú no te cuidas de nadie. Así que no tienes por qué tener la guardia en alto. Baja la guardia, nosotros estamos de tu lado, Señor. Maestro, rabí. Cuánta hazaña para que él pueda decir una sola palabra e incriminarlo. Y ahora viene la pregunta. Ya está el anzuelo puesto, ya está la carnada puesta, ya está el palito, la trampa. Falta que venga el pajarito y se asiente, el pez y agarre. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Yo me imagino el silencio que habrá habido en ese momento, porque la intención de esta persona era desacreditarlo totalmente a Jesús, y lo iban a hacer públicamente. Y esta pregunta, si el Señor decía que sí, ¿qué pasaba? Podría haber estado todo un pueblo en contra. ¿Por qué? Porque hubieran dicho que es algo desleal el tributo a los judíos. Es algo que todo el mundo, todo el pueblo judío estaba en contra, porque estaba bajo el reinado de Roma. Porque ellos querían esa libertad, y esa libertad la buscaban del Mesías que iba a venir. Y el Mesías que iba a venir tenía que liberarlo de Roma. Y si Jesús estaba proclamándose como el Mesías, y Jesús decía que sí hay que pagar los impuestos a Roma, entonces, ¿quién me va a librar de la opresión? Jesús no es. Porque Jesús venía a liberar al pueblo de la opresión de Roma. Ese era los años y años de espera del Mesías. Acá podemos ver que podría haber habido una oposición muy grande, pero sin entender ellos que Jesús realmente venía a librarlo de la opresión, pero no de Roma, sino la opresión del pecado.
no un reino físico, sino un reino espiritual. Y aún ellos no tenían esa claridad. Así que decir que sí iba a ir en contra de toda esa multitud también. ¿Y qué pasaba si decía que no? Decir que no era la respuesta que estas personas esperaban. Ellos, fariseos y herodianos, querían que Jesús diga que no hay que pagar los impuestos. Al decir no, automáticamente iba en contra de Roma. Se decretaba traición al pueblo romano. Alguien que alborota al pueblo y aún así viene y dice, no se paga impuestos. Listo, ya está. Ya no hace falta más nada. Lo tenemos que crucificar. Ya tenían los motivos suficientes para este revolucionario enemigo de Roma crucificarlo. Acá podemos ver que Roma sí tenía muchos impuestos, y es verdad. Pero había un impuesto de que nadie podía esquivar, nadie podía escapar de este impuesto. Todo el mundo estaba obligado. Y era el tributo, o llamado también el impuesto a la capitación. Era un impuesto por cápita, por persona, que se debía pagar. Y ese impuesto consistía en un denario. Un denario era el salario de un día de una persona. Por persona se pagaba. El tributo era algo anual, pero era el salario de un día de una persona. Implicaba ese denario que el César era el dueño. O sea que una persona por año debía dar un denario al César, diciéndole, nosotros rendimos culto a ti. Ahí está el denario. Nadie escapaba de ese denario. El César era visto como un dios. Por tanto, el tributo a César llegaba a ser hasta cierto punto como un idólatra. El que tributaba a César daba tributo a un ídolo, a un dios. Y hasta el punto de que llevar una moneda, un denario, era hasta pecado, porque llevabas a tu Dios en el bolsillo. Así que era llamado quebrantar el mandamiento. Imagínense qué trampa le pusieron al Señor. Un tema, podemos ir hasta explosivo, un tema que ellos lo idearon de tal manera que de aquí no sale Jesús. Y tenían ejemplos. En el año 6 después de Cristo, un galileo llamado Judas, fundador de los Zelotes, una secta también revolucionaria de ese siglo, de ese año, buscaba, dice, expulsar a los romanos con la violencia. Hechos 5:37 dice, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían también fueron dispersados. Aquí este Judas, del Galileo, les daba de ejemplo. Ya en el año 6 ya quiso ir en contra del Imperio Romano y fue muerto. ¿Qué habrá estado en la mente de los fariseos y los herodianos? Este es el próximo. Este es el próximo Judas el Galileo. Él se levantó en contra de los impuestos, en contra de Roma y murió. Aquí lo tenemos. A un pueblo que estaba resentido por el tema de los impuestos y a un Jesús que estaba entre la espada y la pared. Y cabe también que en el año 66 hasta el año 70, Israel, el pueblo de Jerusalén, fue destruido. Y fue justamente por ese mismo tema, por querer liberarse del pueblo de Roma. Y por consecuencia el templo también fue destruido. Así que era un tema tan candente que decían que aquí el Señor no sale. Si el Señor llegaba a decir no pagar los impuestos, el Señor ya tenía la sentencia de muerte encima. Y esto me trae a mente, quizás hoy, pagar los impuestos, ¿está bien o está mal? Claro que está bien. La Biblia lo dice. Al hacerlos, estamos cumpliendo con las Escrituras, dice la palabra. El apóstol Pablo enseñó, Romanos 13:1, sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es el mandato del apóstol Pablo en 1 Corintios. Toda autoridad está puesta por Dios. Pero podemos decir, bueno, pero estas autoridades roban, es que ellos son ladrones, vendedores de droga. La palabra nos dice que toda autoridad está puesta por Dios. No dice que le hagamos caso si roba o no le hagamos caso si viceversa. Dios permitió toda autoridad. Y el Señor nos dice en su palabra que paguen. Si es tributo, tributo. Si es impuesto, impuesto. Y también dice dos palabras que mucho no se usa hoy. Si es respeto, respeto. Y si es honra, honra. Los impuestos obviamente son vistos impopularmente. Pero el Señor dice que estas personas están encargadas de recaudarlos por mandato de Él. Aquí podemos ver y hacer otra pregunta. El Señor nos manda que demos honra y respeto. Y a veces pasamos por alto también a esas personas en no dar honra y respeto. A veces creemos que decirle algo bueno a una persona es adular. Y adular no está bien, por supuesto, adular no está bien, es malo. Porque si vamos a ver la palabra, ¿qué quiere decir? La adulación es un halago exagerado e interesado. Decirlo de forma extrema es adular, con el propósito de ganarse la voluntad para un fin interesado. Eso es una adulación. Pero a veces creemos que con decirle a alguien realmente que los respetamos o los honramos es adular. Y la palabra nos manda, dice que demos respeto, y escúcheme bien lo que dije, nos manda que demos respeto a quien se lo merece y demos honor a quien se lo merece. ¿Y quiénes serán esas personas que se merecen respeto y honor? Los gobernantes, aquellas personas que quizás nosotros decimos que roban, que son ladrones, merecen nuestro respeto. Eso dice la palabra. Merecen nuestro respeto. ¿Quién más? Las personas quizás que están en autoridad. ¿Quién está en autoridad sobre vos? Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu jefe, tu profesor, tu maestro. Ellos son los que están sobre autoridad sobre vos y por ende merecen respeto y honor. La ancianidad también merece respeto y honor. ¿Pero por qué? Porque la Biblia también lo manda. Aquellas personas que tienen virtud, aquellas personas profesionales, cuando uno va a un médico, ¿de qué manera lo trata el médico? Llega el médico y le dice, hola Juanito, ¿cómo estás? Usted no dice, ¿qué tal doctor, cómo le va? Porque usted va con respeto. Quizás si lo conoce hace muchísimos años podría decirle, bueno, Juanito, porque lo conozco cuando éramos chiquitos y jugábamos, le digo Juanito. Pero normalmente uno le dice con respeto porque justamente está ante una autoridad. Y aquí voy al caso también a veces algo personal. Dirigirnos a Dios. ¿De qué manera me dirijo a Dios si yo debo darle respeto y honor también a Él? He escuchado personas que decirle, Barba, a ti te digo, somos pares, somos amigos, lo conozco de Diosito. ¿Cuál es la manera en que tú te presentas delante del Señor? ¿Cómo te va? ¿De qué manera nos presentamos delante del Señor? ¿Con respeto y honor? ¿Como se lo merece?
como el Señor de señores y Rey de reyes, o es mi par, que yo puedo tratarlo, Juanito, amigo mío? Personas que justamente dicen que es mi padre, yo lo trato a mi padre, y mi padre lo trato de esta manera, así que a él también lo trato de la misma manera. Bueno, en mi caso personal, por eso dije yo, no, prefiero a mi papá decirle papá, y a Dios decirle mi Dios, o papá, en todo caso, pero no Juanito, porque es respeto y honor que merece nuestro Señor. Y eso me voy a mi tercer y último punto. La hipocresía manifestada. Aquí está la evidencia total. Jesús percibe esa adulación. Él se da cuenta de estos hipócritas. Lucas, el Evangelio de Lucas, lo pronuncia de esta manera. Dice que hablaban con astucia. Mateo dice que conociendo la malicia de ellos. O sea que estas palabras daban vuelta ahí. ¿Por qué me tentáis? Dice el Señor. ¿Por qué me tentáis? Y Mateo agrega, hipócritas. ¿Por qué me tentáis? Hipócritas. La pregunta podría surgir, ¿qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es ponerlo a prueba de una manera irrespetuosa o desafiante, dudando de su poder, dudando de su voluntad, dudando de su fidelidad, exigiendo señales como si Dios estuviera obligado a responder. Vamos a ser más prácticos. ¿En qué manera yo pongo a prueba a Dios? De una manera desafiante, irrespetuosa, dudando de su poder. Quizás cuando le exijo un milagro, voy a Dios y le digo, quiero que me des tal cosa. Quiero que hagas un milagro acá delante mío, le decían uno de estos fariseos, uno de estos reyes. ¿Sí? Quiero que obres de tal manera, que hagas tal cosa. Quizás conducir imprudentemente en la ruta a alta velocidad y diciendo, no, Dios me cuida. Son maneras que estamos tentando a Dios. Decir, porque yo lo hice, si Dios existe, ¿dónde está? Como desafiando a Dios. Quizás en tu ignorancia, como yo la tuve, se lo hice, hoy en día la entiendo. Y sí existe y está, y presente, y atento, y me escucha. Así que la verdadera fe no está en desafiar a Dios, sino en creer en su carácter, en su poder, en su palabra y a su tiempo. Ese es el Dios. Esa es la manera en que no tiento a Dios. A veces lo tiento a Dios diciendo, vos prometiste darme, y mirá, llegué a fin de mes y no tengo un peso. Si el Señor dice, pedí y abriré la ventana de los cielos. Mis hijos no van a mendigar nunca pan. ¿Por qué lo tientas al Señor? ¿Por qué lo tientas al Señor como diciendo, mirá cómo vivo? El apóstol Pablo decía, no me des mucho, porque puedo negarte. Y no me des poco, porque quizás teniendo poco pueda decir que no existes. O sea que el tentar a Dios es algo grave. Y estos hombres estaban tentando al Señor. Y esta pregunta le dijo el Señor, ¿por qué me tentáis vosotros? ¿Por qué me tentáis hipócrita? Tráeme una moneda, le dice el Señor. Tráeme una moneda, quiero verla. Traigan una moneda. Obviamente, demoraron un tiempo en traerla porque no era normal llevar una moneda en la estampa de César allí. Traerme esta moneda. Esta moneda era el denario. ¿Y cómo era el denario? El denario tenía acuñada el rostro de Tiberio César y una inscripción que decía divino. Y no solamente eso, era una moneda de plata, hasta cierto punto que se la idolatraba, porque tenía el rostro
del Dios César. Y el Señor le dice, traedme esa moneda. Y una vez que la tuvo en su mano, la puso delante de todo y le dijo, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Podemos decir una respuesta muy sencilla, pero realmente fue una respuesta tan profunda, hermanos, que esa palabra, inclusive dad, viene del verbo devolver. Devuelve algo que se debe, eso es dar. Devolver algo que no es tuyo. Darle al César. Jesús, aquí, con esta acción, estaba mostrando una distinción entre dos reinos. Estaba diciendo, el reino de este mundo, el cual César tiene poder sobre él, es una parte, y el reino de Cristo, que había venido sobre esta tierra. Juan 18:36 dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, para que mi reino, porque mi reino no es de aquí, perdón. Los cristianos convivimos, hermanos, en estos dos reinos. Convivimos en estos dos reinos, pero este reino terrenal es un reino temporal, porque nuestra ciudadanía realmente está en los cielos, dice la palabra, Filipenses 3:20. Aquí estamos bajo el reino del César y tenemos ciertas obligaciones que implican cosas materiales, pero también estamos bajo el reino de Cristo y tenemos otro tipo de obligaciones que implican cosas celestiales, espirituales. El reino de César me pide dinero. Dáselo, es el rey Mamón, el rey de las riquezas. Pero quiero decirte algo, asegúrate de dar también a Dios lo que es de Dios. El César tenía derecho sobre esa moneda. Estaba la imagen estampada de él en esa moneda. Era de él. Él la había fabricado. Dios ha acuñado en el alma humana la estampa de su imagen en cada persona. Eso lo dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cada persona, cada hombre, cada mujer tiene estampado espiritualmente la imagen de Dios. Hermanos, amigos, sin Dios la vida no tiene sentido. Está su estampa en nosotros. Pregunto, si tú le perteneces al Señor, si Cristo está estampado en tu vida, ¿cómo vives? ¿Alguien puede darse cuenta de que realmente Cristo está estampado en tu vida? ¿O parece la imagen de César cada vez que te ven a ti? Dar al César corresponde darle al César las cosas temporales, las que se acaban, las que se terminan, las que se ven con estos ojos. Pero asegúrate de dar a Dios lo que les corresponde a Él, las cosas eternas. Según de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta respuesta sencilla del Señor Jesús es una respuesta profunda. Dale lo material, lo físico, lo que tú quieras a César. Pero ten presente que en tu vida está acuñada la estampa del Señor. Tú eres hecho imagen de Cristo. Y si no das esa imagen, por lo cual Él te creó, como César creó su moneda, Cristo te creó a ti para que tú vivas para Él. La palabra termina diciendo que ellos se maravillaron de esa respuesta del Señor Jesús. Ellos se maravillaron y se fueron. Estas personas estaban realmente maravilladas.
conocedores de la palabra y maravillados, y se fueron. Pero lo que yo no entiendo muchas veces es cómo nosotros no podemos maravillarnos con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo no podemos darnos cuenta de lo que hizo Cristo por nosotros? ¿No te maravilla eso? El Evangelio es Cristo dio su vida por ti. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo fue a esa cruz para que tú no mueras. Él pagó el precio de tus pecados para que tú vivas para Él. Él te fabricó, tú eres la moneda de Él. Esa moneda acuñada con su propio rostro. Cuán difícil es que un cristiano sea herodiano. Imagínese viviendo para César, pero diciendo que era cristiano. No, hermanos. El que vive para Cristo es cristiano, tiene acuñada la imagen de Cristo. No existe un cristiano herodiano. Eso se llama hipocresía manifestada. Lo mismo que estas personas, que estos traidores, que estas personas que lo tentaron al Señor. De la misma manera, creyendo que vivimos en este mundo y que no hay nada más allá. No, esto es solamente la punta del carretel. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cristo te compró. ¿Por qué vives para Herodes? ¿Cuándo volverás a Cristo? ¿Crees que Él no tiene poder? Ya lo estás tentando. ¿Cuándo te rendirás? Y reconocerás que Él es el Señor. ¿Qué crees que Él no existe? Ya lo estás tentando. La paciencia del Señor es mucha. Pero un día Él dijo que Él tendrá paciencia hasta aquí. Bástate mi gracia. Un día Él dirá, hasta aquí llegué. Y ese día va a ser quizás nuestra muerte. Y nuestra muerte puede ser muy pronto, no lo sabemos. Pero un día va a llegar la paciencia del Señor. Hoy es el tiempo en que Cristo puede perdonarte. Hoy es el tiempo en que tú puedes humillarte delante del Señor, arrepentirte de su pecado y creer en Él. Hoy es el tiempo. Él entregó su vida para saldar la deuda. Tú le perteneces. Ve a Cristo. Que tu vida cobre sentido al entender de que Él vino a salvarte, al entender de que Él vino a rescatarte para que vivas para siempre con Él. ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué gozo es vivir la vida con Cristo! ¡Qué triste es vivir fuera de Cristo! Y aún más triste creer que estamos aquí sirviendo al Señor, alabando al Señor, yéndonos al infierno. Eso debe ser tristísimo. Llegar un día y encontrarnos queriendo entrar en el cielo y el Señor dice, no, tu lugar es allá. No, pero sí, no. Tú no viviste para mí. ¿Por qué quieres estar aquí? No, pero yo hice. Acá no se trata de cuánto hiciste. Se trata de cuánto creíste en mi Hijo Cristo Jesús por lo que hizo por ti. Él hizo la obra, no tú. Él dio su vida, no tú. Tú debes creer en Él y tener fe en Él. Debes arrepentirte y vivir para Él. Nada más. La obra la hizo Él por ti. ¿Crees eso? El Señor te perdona. ¿Crees eso? El Señor salda la deuda. ¿Crees eso? Vive para Cristo. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, nuestro buen Dios, por tu amplia misericordia, por tu amplia paciencia, por tu amplia espera, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Señor, produce fe, produce arrepentimiento, Señor, en corazones y en mentes, para que busquen glorificar tu nombre, Señor, para que cada paso que demos, Señor, exalte tu magnífico nombre, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Amén.